vamos a Tito capítulo 2 y vamos a partir del versículo 1. Si me acompañan en la lectura, voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice Pablo hablándole a Tito, acuérdense, ¿no? Se le sigue hablando acerca de lo que él tiene que hacer. Pero en cuanto a ti, le dice a Tito, Pablo, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 6. Asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Oramos una vez más. Señor, estamos ante tu palabra y te damos tantas gracias por tener tu palabra escrita en nuestro idioma, Señor, para que podamos comprender lo que tienes para decirnos. Gracias te damos, Señor, por darnos este privilegio, no solamente de tenerla, sino de atesorarla en nuestro corazón. Gracias también, Señor, por poder predicarla libremente. Gracias porque podemos ir a nuestras casas y seguir leyendo tu palabra con total libertad, Señor, sin tener temor de ser asaltados y arrastrados por causa de que tenemos tu palabra, tu evangelio, Señor. Y aún, Padre, aunque se niegue esta oportunidad, como muchos hermanos pasan, Señor, gracias porque nada podrá separarnos de tu inmenso amor. Nada puede separarnos de ese amor en el cual nos has salvado y nos has llamado a ti, Señor. Ayúdanos ahora a meditar en tu palabra, en estos versículos que tenemos por delante. Queremos crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo, Señor. Ábrenos el entendimiento, ábrenos el corazón, para que podamos, Señor, ser edificados por medio de tu palabra, que es viva y eficaz, que nos transforma, Señor, que nos confronta también, que nos alienta, que nos anima a seguir en este peregrinaje que tenemos por delante hasta la ciudad celestial. Ayúdanos, Señor, y gracias nuevamente por el privilegio de poder hacer esto como iglesia y como familia de la fe. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Una iglesia que vive lo que predica, eso es lo que estamos viendo acerca de la carta de Tito. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Tito cuando le escribe esta carta, y Tito ahora tiene que poner en orden algunas cosas que estaban pasando en la isla de Creta. Ya cuando nosotros empezamos a ver estos textos, vimos que ahí había algunas directrices, pero en la iglesia es muy importante la vida personal y familiar. Es muy importante. Es muy importante, tan importante que la vida familiar es un ministerio que Dios crea desde el principio. Desde que en Génesis capítulo 2 el Señor une a un hombre, a una mujer, le dice que se multiplique y sean fructíferos. Ahí empieza esa relación, esa comunidad, empieza ahí. Y si somos una comunidad de gracia, lo que hacemos es vivir mostrando esa gracia del Señor en nosotros. Y nosotros tratamos de mostrarlo como familia. Nosotros venimos, cada uno de ustedes viene como familia a escuchar la palabra del Señor. En su casa predican el evangelio, le enseñan a sus hijos. ¿Por qué? Porque esa gracia los ha alcanzado, los ha salvado, el amor del Señor. Y ahora quieren que sus hijos también reciban ese glorioso evangelio. Y a su vez también que lo podamos reflejar acá dentro de una comunidad de gracia, de una manera en la cual mostramos cómo somos. No somos perfectos, el Señor nos está transformando, nos está lavando, nos está limpiando. Todavía hay debilidades, todavía hay cosas que cambiar. Y nosotros vemos eso y nos alentamos unos a otros. No nos desanimamos, sino que nos alentamos y decimos,
tranquilo hermano, ya pronto el Señor te va a ayudar con esta lucha, tranquilo, todavía el camino es largo, hay que correr la carrera pero con paciencia, pero hay que estar mirando hacia adelante. Y como familias nos conocemos y también damos a conocer como un pecador, o puede ser en el caso de una familia que hay varios que han sido salvados por la gracia del Señor, como un grupo de pecadores salvados por la gracia de Dios y hechos a la imagen de Dios, intentan vivir bajo el evangelio de la gracia de Dios. Eso es lo que como familia uno quiere y anhela, y es lo que desea mostrarle a otros. Mira, cuando vos me conozcas a mí, cuando conozcas a mi esposa, a mis hijos, somos un grupo de pecadores que han sido salvados por la gracia de Dios. E intentamos vivir bajo el evangelio de esa misma gracia de Dios. Entonces, eso es lo que cada uno de nosotros tratamos de hacer. Y continuando con nuestra serie de mensajes sobre la carta del apóstol Pablo a Tito, ya se dio las instrucciones para la promoción de ese espíritu de santificación en la vida congregacional. Pablo le dice a Tito, estamos bajo la verdad del único evangelio de la gracia del Señor. El evangelio que predicamos no es mentira. Acuérdense que los cretenses tenían fama ¿de qué? De ser sumamente mentirosos. Ahí la mentira se expandía por todos lados. Sus filosofías, sus fábulas eran muy mentirosas. Y en la iglesia se estaba permeando eso. Y sin embargo, ahí Pablo le recuerda a Tito y le dice, nosotros tenemos la verdad del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es la verdad. Nosotros conocemos esa verdad y vivimos en esa sana enseñanza de la palabra del Señor. No en mitos ni en fábulas, no andamos en esas cosas. Y ahí da las instrucciones Pablo, se le pide a Tito que complete la organización de las diversas iglesias de la isla para que por medio de la obra de ancianos verdaderamente consagrados fuese silenciada la voz de las personas que estaban predicando falsas enseñanzas. Note que lo que Pablo está diciéndole a Tito es lo que tiene que hacer para poner en orden la iglesia. Acá no es los hermanos diciéndole a Tito lo que tiene que hacer para poner en orden la iglesia, si bien podrían llegar a hacerlo, si ellos estaban ordenados, si estaban organizados, pero estaban bastante desorganizados. Entonces acá Pablo le marca la agenda a Tito, le dice lo que tiene que hacer. Y tal vez Tito podría llegar a decir, y Pablo, yo pienso otra cosa, podemos hacer otra cosa. No lo dice acá la carta, no hay oposición, sino que Tito escucha estas palabras con reverencia y verdaderamente él quiere hacer la voluntad del Señor. Y Pablo le dice, lo primero que hay que hacer en la iglesia, lo primero es poner orden. Es poner un orden. Y ese orden viene por tener personas capacitadas, personas cualificadas, consagradas al Señor, que les diga a los hermanos cómo tienen que aprender la sana enseñanza, cómo tienen que vivirla ellos y cómo tienen que mostrar que se tiene que vivir. Y esa es la tarea de los ancianos. Eso es lo que tenían que hacer, poner en orden todas estas cosas. Y para que pudiera también florecer la vida congregacional. Y creo que esto fue la sustancia del capítulo 1, porque se pone el contraste con los falsos maestros. Los falsos maestros están trayendo falsas enseñanzas, están trayendo a la iglesia en Creta, se están metiendo en las casas y sembrando falsa enseñanza. Ahora, Tito, tu tarea es levantar hombres en cada lugar, en cada iglesia, que tengan estas cualificaciones y que puedan poner en orden esto que se está torciendo. Y lo primero que tiene que ser con una vida de piedad. Y a su vez después tienen que ser hombres que enseñen bien la palabra del Señor. Noten que dice que enseñen la sana doctrina. Lo vimos en el versículo 9 del capítulo 1. Entonces esa es la base. Y ahora, en el capítulo 2, Pablo iba a concentrar la atención de Tito sobre la vida familiar e individual. Por eso el título del sermón es Viviendo una vida piadosa, pero les quiero decir que es Viviendo una vida piadosa parte 1, porque va a tener varias partes acá. Porque una vida piadosa no solo la tiene que vivir el pastor de la iglesia, que es el que va a enseñar, sino que una vida piadosa la tiene que vivir toda la congregación. Sean ancianos que peinan canas, que son mayores de edad, maduros,
sean mujeres que son mayores, sean jovencitas o sean jovencitos. Todos tenemos que vivir una vida de piedad. Y eso es lo que Pablo le va a decir ahora a Tito, que se tenía que concentrar en arreglar eso. Tenía que poner atención a esto. La enseñanza que vos vas a dar es la siguiente, Tito. Y ahí Pablo concentra esa atención sobre la vida familiar individual. Da mandamientos relativos a la conducta adecuada de esta clase de 5 individuos. Los 5 individuos que mencioné anteriormente. Y a su vez, Tito tiene una gran responsabilidad porque le dice, y vos vas a ser ejemplo de algún grupo de ellos. Vos tenés que ser ejemplo de ellos también. Y es una gran responsabilidad, hermanos, y más cuando hay que tratar de que se imite el carácter. Yo puedo aprender cosas de la palabra del Señor, puedo memorizar, y eso es fácil, es sencillo. Ahora el carácter, que cambie mi carácter, ¿quién lo hace eso? El Señor. Es el Señor que tiene que transformarme de adentro hacia afuera. ¿Se acuerdan lo que Pablo le dijo finalizando ahí el capítulo 1? Es una vida que se sale de adentro hacia afuera, se manifiesta un corazón regenerado, manifiesta una vida que ha sido transformada, una vida que ha sido cambiada. Y ahí es donde se tiene que ver. Y acá, de modo que también es evidente, especialmente en los versículos 4 y 5, que Pablo se va a enfocar en la familia, porque dice, de modo que puedan enseñar a las mujeres más jóvenes a ser amantes con sus maridos, a que amen a sus hijos, etc. Y ahí va a empezar a hablar acerca de la vida familiar. Y uno dice, ¿por qué de la vida familiar? Porque el problema se estaba surgiendo en las casas. Ahí se habían infiltrado. Por lo que Pablo está diciendo es, el problema ya lo tenemos detectado. Se han venido los falsos maestros y han empezado a trastornar familias enteras. Familias enteras. Y el propósito es exhortar a la iglesia a vivir conforme a la sana doctrina, reflejando la gracia de Dios en todas las áreas de la vida. Yo creo que eso es lo que nosotros siempre tenemos que buscar. Si nosotros estamos en la sana doctrina, en la sana enseñanza, no solamente lo tenemos que predicar, sino que se tiene que ver. Una vida que verdaderamente está viviendo correctamente el Evangelio, que tiene en orden el Evangelio, que conoce la palabra de Dios, se manifiesta en una vida transformada. Se manifiesta en una vida que ha sido cambiada. Si no se manifiesta en eso, entonces es una fachada, es una escenografía y no es la realidad. Se nota cuando hay una vida transformada. La sana doctrina debe reflejarse en una vida transformada que glorifique a Dios y como Pablo le dice ahí, que adorne la doctrina de Dios. Tu vida, mi vida, adorna la doctrina de Dios. Lo que yo predico, lo que yo digo, lo que yo confieso, tu vida lo va a adornar. Va a ser un adorno que rodee eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que perseguir, lo que Pablo le está diciendo a Tito, que todo este grupo de personas tienen que perseguir. El Evangelio a través de nuestra conducta en todos los roles y relaciones. Y este punto captura también ahí un énfasis del pasaje, no solo en enseñar la verdad, sino también de vivirla de manera que otros puedan ver el impacto del Evangelio en mi vida diaria. A veces hay personas que llegan al Evangelio solo por ver nuestra conducta. No le hablamos del Evangelio de Cristo, no le predicamos el Evangelio de Cristo, pero se pueden acercar porque ven nuestra vida. Ven que hay una vida cambiada, nos conocen desde hace mucho, nos conocen que antes éramos una persona y ahora somos otra. Y eso los lleva a preguntarse, ¿qué es lo que te pasó? ¿Qué es lo que te hizo cambiar? Y eso es vivir el Evangelio de Cristo, es la transformación de adentro hacia afuera. Y también no solamente eso, sino que nosotros tenemos la gran responsabilidad de poder y la oportunidad de poder hablarle ahí a otros acerca del Evangelio de Cristo. Ahora nos queda esta pregunta, decir, bueno, ¿verdaderamente hay otros que me están viendo y lo está llevando a preguntarse eso? ¿A que yo verdaderamente antes era una persona y ahora soy otra? ¿O sigo siendo lo mismo? No hay diferencia. Nada más que ahora voy a una iglesia, nada más que ahora a veces me ven con la Biblia abajo del brazo, pero mi conducta sigue siendo la misma. Y esto es algo que nos tenemos que poner a pensar si es así o si no es así. Y en esta introducción
nosotros tenemos que recordar también que en ese momento, como en el momento que hoy nos toca vivir, vivimos en un mundo lleno de contradicciones, donde la vida de muchos no refleja lo que profesan creer. Lo vemos siempre y muchas veces en otros. Generalmente no lo vemos en nosotros mismos, ¿no? Pero sí lo vemos en otros. Y a veces lo vemos en aquellos que ni siquiera vienen a la iglesia. Y podríamos decir, en los momentos políticos de campaña, ¿no? Son todos muy amables, muy amorosos, prometen un montón de cosas y después en la realidad no es tanto lo que habían prometido. Y entonces el mundo es como que está acostumbrado a eso. Pero lamentablemente a veces hay malos testimonios. Y a veces tengo que decir, muchas veces lamentando, ¿no? Cuántas veces tal vez hemos hecho algo que ha ofendido el Evangelio de Cristo y otros nos han visto y han dicho, mira, este es cristiano y mirá lo que hizo, mirá cómo se comportó. Y lamentablemente dice, claro, ahora son todos iguales. Y como decimos nosotros, nos meten a todos en la misma bolsa, ¿no? No somos todos iguales, pero lamentablemente es así. Y entonces tenemos muchas cosas a veces que escuchamos de afuera. La iglesia evangélica, van para sacarte la plata. Van para lavarte el cerebro. Van para que no te juntes más con nosotros. Y se piensan que son, y ya es una secta, ¿no? Y perdemos todo lo que es exterior. La familia, los amigos, pero no se dan cuenta que es por causa de que ha pasado algo en nuestro interior. Hay un cambio, hay una transformación, donde antes yo me gozaba con las cosas pecaminosas, ahora yo no lo hago más. Y no es porque me dijeron que lo tengo que hacer, pero por ahí hay lugares que tal vez sí, le dicen, esto no lo tenés que hacer, y si vos, no sé, tomás vino en la mesa, eso es pecado. Bueno, pecado es emborracharte. No dice nada de eso, hay que tener cuidado. Pero así podemos seguir dando otros ejemplos. Pero lo que nosotros tenemos que pensar es cómo luce una vida transformada. Y yo creo que acá en Tito capítulo 2, lo leí todo del 1 al 10, no lo vamos a ver todos los versículos, solamente hoy lo vamos a ver una parte. Ahí nos muestra cómo la sana doctrina debe transformar cada aspecto de nuestra vida, impactando a quienes nos rodean. Entonces, vamos a ver o a explorar cómo este pasaje nos enseña a vivir conforme a la sana doctrina en 3 áreas por lo menos. El primer área es la enseñanza, lo que nosotros sabemos, lo que conocemos de la doctrina de Dios, del Evangelio. Lo segundo es nuestra conducta en los diferentes roles que Pablo ahí les dice. Le está poniendo diferentes personas y diferentes roles que tiene cada uno, cómo adorna esa doctrina. Y el tercer elemento es nuestro testimonio como siervos de Cristo también, como aquellas personas que vivimos en una sociedad, que estamos trabajando para otros, que estamos siendo, tal vez, no soy el jefe, pero hay empleados que me están viendo, soy el jefe y hay empleados que me están viendo, pero a su vez soy empleado y hay un jefe que me está viendo y hay compañeros que me están viendo. ¿Cómo me comporto ante eso? Y ahora Pablo va a ir ahí ahora a las cosas más específicas. Y noten que acá comienza brevemente en el versículo 1 la enseñanza de la sana doctrina. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esto es una de las cosas que Pablo está diciendo. Ese pero lo que está haciendo es una comparación y poniendo podríamos decir un límite. Pablo, vos no sos, ese pero separa a Pablo que tiene la verdad con los falsos maestros que están hablando mentiras. Ese pero es como que le dice a Tito, pero Pablo, vos no sos igual que estos hombres que engañan y se meten en casa, vos no sos. Lo que vos tenés que hablar y recordar es que estás hablando, Tito, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y Pablo ahí le recuerda la responsabilidad de predicar una enseñanza sólida, fundamentada en la palabra de Dios. El hombre que está encargado de pastorear la iglesia del Señor debe decir a la iglesia que tengan los rasgos o características saludables de un hijo de Dios. Si ustedes notaron, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, Pablo va a utilizar una palabra que es sana. ¿Qué es sano? De ser saludable. Una persona que no tiene una enfermedad, que no tiene una dolencia, es saludable físicamente, está sana.
Ahora lo compara eso con una persona que tiene una buena doctrina. Y lo compara también con actitudes después que son sanas. Hay cosas que vos hacés que son sanas y que son saludables. ¿Para quién? Para vos y para los otros que te están mirando, para que puedan seguir tu ejemplo. Entonces Pablo, esta palabra la va a utilizar y es muy importante. Porque la sana doctrina no es solo conocimiento. La sana doctrina debe ser aplicada a la vida diaria. La sana doctrina no es solo conocimiento. La sana doctrina tiene que ser aplicada a la vida diaria. Podemos ser una iglesia que tenga una buena doctrina, que tenga una buena enseñanza, pero si después en la vida práctica nosotros contradecimos todo lo que se está diciendo y no vivimos para glorificar al Señor, no adornamos la doctrina de Cristo, entonces no somos una iglesia sana. No hay sana doctrina. Sana doctrina no tiene que ver solamente con aquello que es conocimiento, tiene que ver cómo se vive la vida cristiana. Y eso es algo que tenemos que recordar. Y es lo que Pablo le está apuntalando acá a Tito, porque le empieza a decir cosas que las personas tienen que hacer. Y eso es parte de la sana doctrina, lo mete dentro de eso. Es horrible ver a alguien que puede hablar muy lindo el Evangelio de Dios, etcétera, pero su propia vida no condice con lo que predica. Y la iglesia necesita líderes y maestros que sean fieles a la palabra, porque lo que creemos define cómo vivimos. Lo que creemos define cómo vivimos. Si yo creo una cosa, entonces yo tengo que vivir esa cosa. Si yo creo en el Evangelio de Cristo, tengo que vivir conforme y de acuerdo al Evangelio de Cristo. Eso es algo que el Señor nos exhorta también en su palabra. Y también que podamos crecer en la verdad de las Escrituras. Ahora, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Nosotros dejamos que el mundo nos defina cómo tenemos que vivir? A veces pasa esto, que estamos en estas tensiones. Vivimos en una sociedad que te arrastra a que vivas de acuerdo y te amoldes de acuerdo a lo que ellos dicen que hay que vivir. Entonces, por ahí vos ahora conocés a Cristo y sabés que no se tiene que hacer más esto porque esto es pecado, pero acá tengo un grupo de amigos, de familiares, de compañeros que me están casi arrastrando a hacer esto. Y para no quedar mal, yo lo hago. Y es como que casi soy arrastrado a eso. Ahora, un cristiano, un hijo de Dios, tiene que tener convicciones claras. Y esas convicciones claras, esas determinaciones, muchas veces te van a llevar a que pierdas cosas que tal vez son valiosas, que crees que son valiosas. Y a veces pueden ser familiares, a veces pueden ser amigos, a veces pueden ser conocidos, que te dejen de lado, ya ahora no haces las cosas que antes hacías y eras más divertido, eras divertida. Pero ahora díganme, ¿vale la pena o no? Vale la pena porque, si vale la pena es porque has entendido que lo haces por aquel que tiene mucho más valor que todas esas cosas, que se llama Jesús, el que dio su vida por vos, el que no solamente dio su vida por vos, sino que tomó el lugar que te correspondía a vos y cargó tus propios pecados, cuando Él era justo. Él fue avergonzado delante de los hombres, Él murió como un criminal, Él murió como mueren los ladrones, y sin embargo Él era el justo. ¿Pero por qué lo hizo? Por amor, para salvarte a vos de tus pecados. Entonces, ¿vale la pena esto? Que nosotros vivamos de una manera que le demos todo al Señor, vivamos 100% para el Señor. Espero que sí, espero que valga la pena y que tu respuesta sea que sí. Y la sana doctrina acá preserva o promueve la salud espiritual también. No solo debe ser enseñada, sino también vamos a ver que tiene que ser vivida. Esto nos lleva entonces a considerar en esta mañana cuál es el patrón bíblico en la piedad, y en primer lugar vamos a examinar el patrón bíblico de la piedad en los hombres. Así que, hermanos, varones, abrochémonos los cinturones. Yo creo que me tengo que hacer un agujero más en el cinturón, pero porque nos vamos a pegar. Y bastante duro va a ser. Yo ya me vengo pegando toda la semana, así que ya tengo muchas cosas prácticas acá que yo puedo sacar de mi propia vida. Pero nos va a tocar a nosotros ver eso, porque es con lo que Pablo comienza. Entonces vamos a considerar esto con el orden que Pablo le escribe a Tito.
pero lo vamos a hacer dentro de los versículos 2 al 8. Y al estar hablando de los hombres, vamos a darle la prioridad a los hombres que son mayores, ancianos o maduros, que lo vamos a ver cómo es el contexto, pero también a los jóvenes. A los jóvenes. No podemos verlo todo en esta mañana, lo vamos a seguir viendo, pero vamos a empezar por los ancianos y los jóvenes. Y luego, bueno, las mujeres, que Pablo las agrupa ahí en ancianas y casadas jóvenes, y luego los siervos o aquellos que trabajan para un patrón. Entonces vamos a ver cómo es la vida de piedad en todos los aspectos. No vamos a dejar al azar nada, sino que acá la palabra de Dios nos da para ver todos los puntos. Y dicho esto, entonces, vamos a estar considerando cómo es vivir una vida piadosa en cada área de nuestras vidas, roles que nos tocan transitar. Entonces vamos a comenzar con la piedad en el hombre, la conducta ejemplar en los diferentes roles. Noten que ahí Pablo comienza diciéndole a Tito, versículo 2, los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, santos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Pero a su vez, después Pablo le sigue diciendo en el versículo 6, asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence, así al no tener nada malo que decir de vosotros. Piedad. ¿Qué significa la piedad? No el colegio que está acá a unas cuadras, Eso es le pusieron eso, pero no tiene que ver con eso, creo que no. La piedad, hay un estilo de vida que nunca queda obsoleto pasando el tiempo, que es pertinente para todas las culturas, que está bien en cualquier circunstancia, porque es la vida eterna materializada en este mundo. Eso la Biblia lo llama piedad. Piedad. Aquello que el hombre puede ver, aquello que todo mortal puede mirar de una persona que ha recibido el Evangelio de Cristo, que ha recibido la gracia de Dios, lo puede ver materializado en un hombre, una vida de piedad, una vida de piedad. No tanto así como hombres, sino también mujeres, jovencitas, poder estar mostrando esa vida de piedad. Y lo que Pablo le está diciendo a Tito en el primer verso del capítulo 2 es que el estilo de vida emana del Evangelio del Señor Jesucristo. El estilo de tu vida es lo que emana ese Evangelio que has recibido. Es lo que nosotros hemos recibido. Y Pablo le está diciendo esto a Tito. Y este estilo de vida piadoso es tanto la consecuencia lógica como el resultado viviente de las buenas noticias de perdón y una nueva vida en Cristo, al haberla aceptado nosotros en nuestros corazones. Lo que nosotros estamos mostrando ahora al mundo es que ahora ya no vivimos más nosotros, sino que Cristo está viviendo en nosotros. Queremos mostrarle al mundo cómo es el amor de Cristo. Queremos mostrarle al mundo cómo es un hombre que vive y camina, que ha sido transformado por la gracia del Señor. Y es lo que tenemos que hacer, y es mostrar esa vida de piedad. Y eso es lo que Pablo le está diciendo acerca de la piedad y acerca de cómo en la Escritura muchas veces él utiliza esto, que se tienen que estar conduciendo. Este estilo de vida piadoso es tanto la consecuencia lógica como el resultado. La consecuencia lógica como el resultado de que el Evangelio de Cristo me ha alcanzado. A veces yo puedo decir que Cristo me salvó, como decíamos, y vivir una vida igual como era antes. Y entonces ahí uno duda y decir, ¿cómo puede ser? Cristo lo salvó y tiene los mismos frutos que antes, no ha cambiado nada. Y han pasado años y años y sigue siendo igual y tal vez peor. Lo que Pablo le está diciendo es que estos hombres, ahora los hombres, este grupo de hombres van a tener que mostrar una vida piadosa, características, mostrar una sana expresión viviente del Evangelio, como Pablo lo expresa ahí. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y eso es sana doctrina, es enseñanza o instrucción. Lo que tiene en mente acá Pablo, y de acuerdo al contexto, es la sana doctrina, es el estilo de vida que vos reflejás.
La sana doctrina, ellos iban a tener que demostrar que tenía una sana doctrina, una sana enseñanza por la forma en que vivían. Y acá claramente esto está, y es evidente en los siguientes versículos donde define algunos principios básicos de la vida cristiana, tanto de hombres como mujeres. Por eso, mis hermanos, nosotros somos cartas leídas a todos. Por eso mi vida no es una vida privada. El cristiano no vive una vida privada, el cristiano vive una vida pública. El cristiano vive una vida que todos están mirando. Saben que vas a la iglesia, saben que crees en el Evangelio. Entonces ahora el foco de atención está ahí, a ver lo que vos estás haciendo, lo que vos vas a decir, cómo vos te vas a comportar. Porque es así. Y a veces nosotros creemos que tenemos una vida privada y nos retraemos hacia nosotros mismos y tal vez no queremos tener comunión con otros porque no, en esta esfera yo no quiero que te metas. No quiero que indagues sobre mi vida personal, sobre mi matrimonio, sobre mi vida personal como hombre, qué es lo que yo hago, qué hago en mis tiempos libres. Todo eso es para mí, es privado. Yo voy a la iglesia. Bueno, déjame decirte que estás equivocado porque no sos privado, porque el momento en el cual un día vos caigas en un pecado horrible que avergüences el Evangelio de Cristo, ¿sabés cómo va a salir a la luz? De una manera pública. De una manera pública. El Señor aún nos dice que todas nuestras obras un día van a ser sacadas de una manera pública. Así que nosotros somos personas que tenemos que vivir en una comunidad de gracia con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, pero saber que nos estamos ayudando unos a otros. Y es lo que también Pablo acá se refiere a esa vida, a la sana enseñanza, la que lleve a una vida cristiana moral y espiritualmente aceptable o saludable, a la clase de vida que Pablo pasa a describir. Y para un converso, una vida cristiana saludable no es algo inevitable. La vida de Dios se encuentra ahí. La vida de Dios se encuentra en una persona que Cristo está morando en su corazón. Verdaderamente, ahí está. Ahí está y ahí se refleja. Y hay una motivación de vivir para Dios. Bueno, nosotros muchas veces lo vemos cómo vivimos nuestro cristianismo, con la ética y con el Evangelio. Y nosotros sabemos que tenemos que tener una cierta ética frente a responsabilidades que tenemos frente al mundo. Y a nosotros se nos ponen responsabilidades y están mirando a ver si nosotros somos responsables o no. Y la ética y el Evangelio van de la mano, van ahí juntas, porque es algo que nosotros evidenciamos y expresamos. Pablo lo está diciendo acá con las características estas que vamos a ver. Cristo no solo es nuestro único Salvador, también es un ejemplo a seguir. Cristo no solo vino a decir, bueno, yo vengo a morir por tus pecados, hago esto y me voy. No, Cristo vivió más de 30 años en esta tierra y pudieron ver cómo Él se conducía, aún de niño, cómo se sujetaba a sus padres siendo el Hijo de Dios. Y a su vez los discípulos lo pudieron ver, cómo Él se conducía, cómo Él comía, cómo Él dormía, cómo Él en aquellas cosas que a Él como hombre le molestaban y cómo Él respondía. O cómo también tenía amor hacia las personas a las cuales muchos rechazaban. Y ellos pudieron ver la vida práctica. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Todos tienen que ver nuestra vida práctica. Si queremos y si somos cristianos porque seguimos a Cristo, tenemos que reflejar la manera que Cristo vivió. No vamos a alcanzar acá la perfección, como Cristo vivió sin pecado. Lamentablemente luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero el Señor dijo, acá hay un ejemplo, sigan mis pisadas. Lo que yo hice lo tienen que hacer, aunque ustedes no sean yo, pero tienen que hacerlo. Y ese es nuestro ejemplo de vida. Y es precioso porque miren, Pablo dice, imíteme a mí como yo imito a Cristo. ¿Qué hombre puede decir eso? Si alguno diría eso hoy, diría qué orgulloso el apóstol Pablo, ¿no? Pero Pablo estaba empeñado, su misión era ser como Cristo y creo que eso es lo que todo hombre tiene que ser, así. Lo que Pablo está diciendo no es imítenme a mí y sean como yo y fíjense todos mis pecados y sean como yo. No, lo que él le apunta es a algo mayor. Miren a Cristo porque yo miro a Cristo. Toda la gracia, todo lo bueno que hay en mí es porque yo miro a Cristo.
entonces yo voy a mirar a Cristo. Tenemos que mirar a Cristo cada uno de nosotros. Ahora querían meter enseñanzas vanas de formas de vida. Y Tito, recuerden que Pablo le dice a Tito, están trastornando casas enteras. Y dado que Pablo tiene en mente lo que estaba pasando en la vida doméstica, que las familias y los hogares cristianos estaban siendo dañados por las falsas enseñanzas, entonces ahí es donde Pablo va a empezar su tarea. Noten que uno dice, bueno, Pablo, ¿por qué no comenzás con una enseñanza expositiva de lo que es el Evangelio de Cristo? En todo está el Evangelio de Cristo. En nuestra vida particular está el Evangelio de Cristo. Pablo nunca desconectaba el Evangelio, pero va a tomar a los grupos de personas y los va a sacar por secciones. Y Pablo le va a decir, te vas a reunir con los ancianos, una reunión de ancianos, un día a la semana, y le vas a enseñar esto. Pero después te vas a reunir con otro grupo, que son las ancianas, vas a tener una reunión de ancianas y ahí le vas a decir cómo se tienen que conducir. Y después vas a tener una reunión de jóvenes y le vas a decir cómo se tienen que conducir. Y después vas a agarrar a los hombres, sean jóvenes y ancianos, que trabajan para un amo y trabajan para un patrón, y le vas a decir cómo se deben conducir. Y esto es lo que Pablo le está marcando a Tito. Esto es lo primero que tenés que hacer en la iglesia, porque el problema está en la familia, en las familias que están en la iglesia en Creta. Y ahí es donde empieza a desarrollar todo. Si nuestro primer pensamiento inconsciente sobre cualquier cosa es muchas veces, ¿qué pasa conmigo? Que por ahí a veces yo estoy trabado, no puedo crecer. O tal vez te podés llegar a preguntar, ¿cómo me hace sentir esto que tal vez me está diciendo la palabra de Dios? Tal vez me hace sentir incómodo. O hay ciertas enseñanzas que se están dando ¿y por qué yo no estoy conforme con eso? Bueno, entonces estamos irremisiblemente abocados a rebelarnos contra cualquier tipo de restricción, hasta de las que surgen de las responsabilidades familiares. Cuando yo me niego tal vez a recibir una enseñanza de cómo tiene que ser un esposo en su casa, eso yo ya lo sé. Y el Señor está escuchando eso. Ya lo sabés. Y nos puede llegar a meter en una situación que tal vez no sabíamos tanto. Pero mis hermanos, acá todos en la isla de Creta tenían que pasar por esta enseñanza. Ninguno podía decir, yo ya lo sé. Ningún anciano podía decir, a mí que me van a venir a enseñar. Yo tengo tantos años de matrimonio. ¿Me va a venir un jovencito, este Tito, que viene a poner en orden por lo que este hombre le dijo? Yo ya lo sé. Pablo le dice, para poner el orden hay que empezar por las cosas particulares. Y en primer lugar, acá son los hombres. Los hombres. ¿Se acuerdan cuál fue a quién Dios llamó en Edén cuando nuestros primeros padres pecaron? Al hombre. Al hombre. Fue el primero que llamó. Reunión personal. Vení. ¿Dónde estabas tú? ¿Qué estabas haciendo? Y después llamó a la mujer, le dijo lo que había pasado. Entonces, ¿ven que hay algo que nosotros tenemos que prestar atención dentro de la iglesia? Porque no solamente acá estaba pasando, sino que Satanás todavía sigue con sus artimañas. Satanás va a querer atacar siempre a la familia. Siempre va a querer dividir la familia. Él odia a la familia porque es creación de Dios. Él odia los matrimonios porque es creación de Dios. Él quiere que todos los matrimonios sean destruidos, sean infelices. Quiere que dejes a tu esposa, quiere que dejes a tu esposo, a los hijos, quiere que se peleen con los padres. Esa es la tarea de Satanás 24 horas, 7 días a la semana. Sin embargo, el Señor nos está mostrando en su palabra que nosotros, si prestamos atención a estas cosas, a nuestras propias vidas, nosotros vamos a poder ser bendecidos por el Señor. Y esto pasaba en la vida de los hogares ahí en Creta, y esto también pasa hoy. La errónea mentalidad de la libertad individual que predomina en la sociedad occidental actualmente ha erosionado la vida familiar. Si hay un siglo en el cual, y cada vez más va a ir creciendo, es creer que puedo hacer todas las cosas solos. Todo solo yo lo puedo hacer.
Y lamentablemente, mis hermanos, esto es lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Y no solamente en la sociedad, sino también en la iglesia del Señor. Sucede esto. Yo puedo vivir mi cristianismo solo. Yo puedo crecer sin tener un hermano al lado. Yo puedo estar sin iglesia. Yo puedo hacer esto. Y el Señor dice todo lo contrario en su palabra. Que somos parte de una comunidad, que somos parte de un cuerpo. Estamos ensamblados. No podemos estar desconectados para vivir. Cuando queremos hacer esto por nuestros propios medios, cuando me quiero arreglar o la gente, no sé, se divorcia porque quiere sentirse libre. ¿Y vieron qué pasa eso? No digo tal vez entre los cristianos, pero conocemos a familiares que ya llevan 2 años de casado. Y uno dice, ¿y por qué te separaste? Y porque ya se acabó el amor. 2 años y ya se acabó el amor. Entonces, nunca hubo ahí. Y ahora por eso vas a romper, no solamente ahora teniendo hijos, de vivir solo. Quiero hacer todo solo. Ahora eso no es algo nuevo, está en el corazón del hombre. ¿Qué dicen los chiquitos cuando le decimos las cosas que tienen que hacer, que tienen que comer, cuando van a comer? O algo. Papá te ayuda. ¿Y qué dicen? Yo puedo solo. Yo puedo solo. Me voy de casa. Bueno, había una propaganda muy graciosa, no me acuerdo, era de una compañía de celular que el hombre, el chiquito le hace eso, ¿no? Se va de la casa, se va. Y después vuelve porque quería tomar la leche. Pero somos así también, de grandes. Creemos que podemos tener una libertad individual y no podemos andar en arreglándolas nosotros como nosotros podemos. No, nosotros, donde se nos ponen muchas veces limitaciones, nos rebelamos, lamentablemente, y es una actitud egocéntrica ante cualquier deber. Es una actitud egocéntrica ante cualquier deber. Cuando a mí el Señor me dice en su palabra que yo me tengo que dedicar a estudiar y amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia, hermanos, eso lleva toda la vida. Toda la vida. Yo todavía no logro comprender eso. Si me dicen en qué grado estás, yo estoy en el jardín de infantes todavía. Todavía tengo que avanzar hacia la madurez. Pero el Señor me dice que lo tengo que hacer. Ahora, si la palabra de Dios me dice eso y un hermano me dice eso y yo digo, no, yo ya sé cómo amar a mi esposa. No. Yo no necesito aprender otras cosas. Acá Pablo le está diciendo a la iglesia en Creta, ustedes tienen que aprender estas cosas de carácter. Todo bajo el Evangelio de Cristo. Ante cualquier deber, muchas veces nos rebelamos. Eso sí, si es un deber que nos deja plata, ahí sí yo lo tengo que cumplir. Yo lo tengo que cumplir. Es como cuando a nuestros hijos, anda a barrer el patio. Te pago. Barre, espectacular. Anda a barrer el patio, gratis. No, hace sol, no, mirá qué calor, estoy cansado, ay, el brazo me duele. Pero cuando hay plata, no hay sol, no hay brazo, no hay nada. Y así somos nosotros, es nuestro propio corazón. Pero lo que tenemos que prestar atención y lo que Pablo le está diciendo, Tito, lo que está pasando está destruyendo a personas, familias e iglesias. Tenés que hacerles saber cuál es el estilo de vida, una vida que tiene que glorificar, que estar acorde a la sana doctrina. Necesitan que se les predique cómo vivir en consecuencia con el Evangelio. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Le tenés que enseñar. Le tenés que enseñar la vida práctica, la vida cristiana práctica. Y a partir de ahora, del capítulo 2 hasta finalizando todo el capítulo 3, todo es práctica. Porque el Evangelio de Cristo es así, se vive. Se vive, el Evangelio de Cristo se vive, se siente, se comunica, se vive. ¿Y cómo lo vivimos cada uno de nosotros el Evangelio de Cristo? ¿Lo vivimos intensamente? ¿Lo vivimos conforme a que Cristo me ha salvado y ya no importa lo que yo tenga que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Salir a predicar, voy a predicar. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, tenés que barrer la iglesia, vengo, barro la iglesia. ¿Y qué más tengo que hacer? Ir a visitar a un enfermo, voy a... Intensamente, porque el Señor se dio todo.
nuestro Salvador se dio todo y Dios lo dio todo. Dios dio lo único que tenía, su Hijo, y Cristo, su único Hijo, lo dio todo en la cruz. Su vida, su vida. Ahora nosotros ya no queremos. Y ya nos ponemos ñañosos, caprichosos. Ya empezamos con, y esto no me gusta, y si Cristo se dio todo, ¿cómo no lo vamos a hacer? Y Pablo acá nos está también interpelando un poco para que podamos ver cuál es el estilo de vida acorde con el Evangelio, o qué apariencia tiene la piedad en la esfera práctica, o tal vez también de qué manera modela la vida de los hombres y las mujeres, la forma en que nosotros tenemos y concebimos el Evangelio. O tal vez otra pregunta, ¿qué requiere de los jóvenes y mayores? Y Pablo todo esto lo va a contestar en los versículos 2 al 8 del capítulo 2. Y ahí vamos a ver ahora, sí, brevemente, lo que requiere en primer lugar de los ancianos. Dice ahí el versículo 2. Los ancianos deben ser, y ahí empieza. Ahora noten que dice los ancianos. Y allí la palabra anciano es presbutes, no presbúteros, como se refirió al principio, que son los que gobiernan la iglesia del Señor, los oficiales de la iglesia. Acá son presbutes, ancianos que peinan canas. Ancianos que son maduros, los que peinan canas, que deben tener las mismas características morales que ancianos y diáconos. Y también una de las interpretaciones que Pablo puede estar pensando es en aquellos que han abandonado el hogar paterno y tienen una vida ya de experiencia que los hace ser unas personas coherentes con su forma de vivir. Que ya dejaron sus casas desde muy jovencitos y todo el transcurrir de su vida le ha dado una cierta experiencia. También puede ser que esté pensando en eso, en esa experiencia de vida, y pueden ser una referencia para los que buscan ejemplo y consejo. Qué precioso es poder tener hombres mayores dentro de la congregación, hombres que nosotros podamos preguntarles, llevan tantos años de casado, ¿cómo hicieron para llevar tantos años de casado? Mis suegros cumplieron 50 y ¿cuántos años de casado? 56 años de casado. O sea, creo que ahora empieza a ser todo más fácil, ¿no? Un poco más fácil, ¿o no? ¿No es cierto, Juancito? Más o menos, dijo. Ah, bien, no, dice bien. Ahí está. Pero yo creo que, como cuando se casaron Juli y Toby, yo le dije, no se preocupen, lo más difícil son los primeros 50 años de casado, creo yo, ¿no? Y entonces, después de ahí creo que va un poquitito mejor. Pero referencia a esos hombres para preguntarle, para un consejo dentro de la iglesia, es precioso. Y que nosotros podamos apoyarnos en eso. Y ver sus luchas y ver sus errores también. Pero ver cómo enfrentan esto con el Evangelio de la gracia de Dios. Y esto es muy importante para los varones jovencitos. El ejemplo de los mayores, a los jovencitos o a los jóvenes que todavía no han formado matrimonio, es bueno que también esto pueda haber hombres que sean ejemplo. Y sin embargo, el varón moderno de hoy es una figura patética de lo que cree que es y lo que es en realidad. Eso pasa así. Hoy ya el hombre está distorsionado en su imagen. Somos la foto que nos sacamos casi. ¿No es cierto? Yo soy esto, la selfie que me saco. Que estoy musculoso, que estoy en la playa, que estoy tomando un café. Este soy yo. Mentira, ese no somos nosotros. Es una imagen patética de lo que tal vez no somos. Verdaderamente no reflejamos, porque lo que verdaderamente somos es lo interior, es lo que sale de adentro. Vieron que hay médicos que dicen el hombre, o nutricionistas creo que algunos dicen, el hombre es lo que come, o somos lo que comemos. Bueno, nosotros, si el Evangelio de Cristo nos ha transformado, somos eso, somos cómo lo hemos vivido y cómo lo hemos experimentado. Es un retrato de hombres que viven tras una máscara por fuera de masculinidad fuerte, mientras por dentro son vulnerables y están perdidos. Me encantó hoy el Job capítulo 3. Job era un hombre íntegro y mostró su integridad aún en su debilidad.
Job es un hombre para imitar en todo, aún en los momentos de incertidumbre. Y él expresa en el capítulo 3 todo lo que siente. Hubiese nacido muerto, mirad todo lo que me está pasando. Tal vez otros ahora están mejor que yo. Y él expresa eso, pero hoy nosotros no lo expresamos. No expresamos cómo nos sentimos por dentro. Y a veces pasa eso, hermanos. A mí me pasa, a veces mi esposa me tiene que preguntar cosas puntuales. ¿Cómo te sentís? Bien, todo bien. Y por dentro, unas ganas de llorar. Y entonces, a veces, eso puede traer una incertidumbre a nuestra esposa. Porque en realidad vivo con un hombre que no sabe cómo es. No lo sabe expresar. Hay un cantautor que algunos lo conocen, José Luis Rodríguez, el Puma. Bueno, los más viejitos lo conocen, ¿no? Pero él retrata un poco bien lo que es el hombre en especial. Hay una canción que se llama Dueño de Nada. Dueño de Nada. Y se me vino eso a la mente, y yo cuando pensaba en esto, meditaba en esto, y no sé por qué, bien la mente por dónde anda, ¿no? Y dirá, che, dejá los CD del Puma Rodríguez. No tengo, no, la realidad no lo escucho tampoco. Pero se me vino eso a la mente, y muy curioso, hay una frase que él dice en la canción, y dice así: no soy yo ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar. Y el estribillo dice: dueño del aire y del reflejo, de la luna sobre el agua. O sea, el pobre tipo no es nada. O sea, no es algo concreto porque no es la luna, es un reflejo. O sea, no es el aire, no es nada. Y muestra lo que es el hombre en realidad. Y que solamente somos como marionetas. Y él lo dice: soy como ese perro que cuando vos querés vos haces saltar. Y es así. La mujer tiene un gran poder no solo de seducción, sino de manipulación. No vamos a hablar de las mujeres, yo ya les dije, vamos a hablar de los hombres. El hombre tiene que tener cuidado de eso. Cuidado. No solamente la mujer tiene que tener cuidado la mujer cristiana de no aprovecharse de eso y manipular, porque sería pecaminoso, sino que el hombre tiene que tener cuidado, porque es hombre. Es hombre. Y no solo como se siente acá, como dice el autor, sino también cómo le hace sentir esa mujer, porque lo despoja como de una identidad. Y ese es el motivo por que muchas esposas se sienten como si en realidad no conocieran a sus maridos. Pueden perder a veces sus trabajos, estar rotos en las relaciones, pero ¿qué pasa? No lloran, no lloran. Lo echaron del trabajo, se peleó con el encargado, se peleó con los amigos, salió en el auto, chocó el auto, fue a arreglar el auto, el mecánico está de vacaciones, llega a la casa y no expresa nada. Sentimientos, nada. Se van a esconder bajo el duro caparazón de la masculinidad y su fuerza está en el exterior, en la máscara que utilizan para proteger su vulnerabilidad interior. Ahora, qué diferente es la imagen que tiene Pablo de cómo debe ser un cristiano maduro. Le dice a Tito que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y Pablo presenta ahí un retrato de un carácter masculino que es atractivo. Y esto es lo que las jovencitas tienen que buscar, o nuestras hijas tienen que buscar de un hombre, que sea atractivo con estas características. No solamente la cara o el físico, sino que con estas características tienen que ser hombres que sean sobrios, serios, prudentes, santos en la fe, en el amor, en la paciencia. Es un atractivo fuerte exteriormente que se basa en una vida espiritual saludable en el interior, porque menciona 6 características que se pueden dividir en 2 grupos de 3. Y el primer lugar es los aspectos externos. Los aspectos externos, las 3 características externas observables ahí en un hombre. En primer lugar, noten que dice que es sobrio. Sobrio, ¿qué significa sobrios? Que lo contrario, diríamos, es ebrio. Pero la palabra sobria acá en el original es un hombre que no está bajo los efectos de estupefacientes. Ese es el hombre sobrio que tiene que ser. No como que anda drogado.
¿no? Como que este no se le entiende nada, o este es un hombre que anda errante, es un hombre que no sabe lo que dice cuando nos juntamos a hablar, cosas serias, divaga sobre un montón de cosas. Parece que está drogado, lo que dice, borracho, no se le entiende, no solo por la torpeza de la palabra, puede tener torpeza de palabra, pero no es coherente con lo que está diciendo. No es coherente, no está bajo esos efectos de estupefacientes. Debe controlar sus apetitos carnales, debe gobernar sus deseos y no que estos los gobiernes. En Creta Pablo deja en claro el carácter de los hombres. ¿Cómo eran los malos hombres? Dice, eran malas bestias, glotones, ociosos. Ese es el carácter de ellos. Ellos lo demuestran de esa manera. La imagen moderna del muchacho hoy saliendo a los boliches a tomar alcohol, rodeado de mujeres, y se ven en las propagandas cuando te quieren vender cosas, y el que está en el boliche, ¿no? Ahí con todas las mujeres alrededor, y capaz el joven dice, yo tendría que hacer eso, a ver qué pilcha usa, a ver qué toma, qué está tomando, es lo que tal vez tengo que tomar yo. Y bueno, igual, te va a poner la ropa, va a tomar lo mismo y tal vez no tenés nada, igual, porque no tenés. Y aparte, eso es falso, es una mala imagen. Es como la mala imagen que estaban dando estos hombres de Creta. Es la mala imagen del hombre moderno de hoy. El hombre de hoy es aquel que es el que yo acá hago lo que se dice en mi casa. Yo a mi esposa no le digo nada, me quiero y me voy. Me quiero juntar con mis amigos, me voy. Vengo a la hora que yo quiero. Esa es la imagen del hombre y todos lo aplauden, ¿no? Bien, qué capo, qué crack. No es lo que Dios dice que tiene que ser un hombre. Ese hombre está perdido y ese hombre va a perder todo. Solamente denle tiempo para que pierda todo y caiga en la ruina moral, no solamente espiritual que ya está, sino también moral y física y hasta tal vez la destrucción de su propia vida. Son hombres esclavos de sus apetitos pecaminosos, incapaces de librarse de ellos. Por el contrario, ahí la palabra sobria que se emplea acá viene de una raíz que tiene la connotación de dominio propio en cualquier circunstancia. Es un hombre que tiene dominio propio en cualquier circunstancia. Pablo le está diciendo a Tito, enseñale a los hombres que tienen que ser así. Aquellos hombres que son mayores, no solo que peinan canas, se tenía como una mayoría de edad casi a partir de los 13 años hacia arriba. De los 13 años en adelante hacia la adultez y hacia la ancianidad, ya empezaban a formarse como hombres. Y hoy nosotros tenemos una adolescencia que no se sabe dónde termina. Hace unos años atrás la adolescencia era hasta, 26, ahora 30, y dicen que ahora es hasta los 50. Y verdaderamente vemos hombres que se comportan así, como niños errantes, como chicos que no saben qué decir, qué hacer, no son responsables. Y sin embargo la palabra de Dios nos deja bien en claro que en ese entonces, a partir de esa edad hasta la adultez, son hombres en formación. Eso es lo que a veces nosotros le decimos a nuestro hijo. Vos sos un hombre en formación, ya sos un hombre. Y hay que empezar a tratarlo como un varón, un joven hombre que está siendo moldeado porque va a llegar a ser hombre. Va a llegar a ser ese hombre, no digo del sexo, sino de cómo se tiene que comportar. Lo otro que dice es deben ser serios. Obviamente que el cristiano maduro debe ser serio. Esto no implica que tiene que ser introvertido, amargado, que no hace chistes. No estamos hablando de eso. Un hombre maduro que sabe tener un balance, un equilibrio, muchas veces puede ser divertido, en ocasiones que puede serlo. Y está bien, y es bueno eso. Y es bueno lo que Pablo está diciendo acá. Si implica que la diversión se salga de los límites, entonces ahí hay un problema. La palabra que utiliza acá Pablo es bastante rara, porque inclusive en la Biblia, en la 1909, no cambiaron la palabra y le dice que estos hombres tienen que ser graves. Graves. Y uno dice, ¿cómo graves? Sí, tienen que tener una gravedad en la cual son balanceados, viven con los pies sobre la tierra. Son hombres que están pisando el suelo, son hombres que viven en esta realidad. Entonces, cuando tienen que hablar fuerte, hablan fuerte. Cuando tienen que ser claros respecto al Evangelio, son claros. Y cuando tenemos que hacer un chiste, podemos hacer un chiste. Pero en cada cosa son
balanceados, tienen los pies sobre la tierra. Eso es lo que Pablo le está diciendo acá. Hay una gravedad en su carácter que permanece hasta en los momentos más livianos. La gravedad del carácter conlleva un sentimiento de tierna dignidad que inspira también confianza, en el cual nosotros podemos ver a ese hombre y podemos decir, aquellos que somos jóvenes o los jóvenes pueden decir, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como él. Acuérdense que Pablo le está diciendo a Tito que tienen que ser ejemplo y otro lo tiene que seguir, tiene que querer ser como él. Y eso es lo que nosotros tenemos que apuntar como hombres. Yo quisiera vivir una vida en la cual mi hijo diga, yo quiero ser como mi papá. Yo quiero, o venga un jovencito y diga, quiero ser como vos. O a cualquier hermano de la iglesia le diga, yo quiero tener este carácter que vos tenés, que adorna la doctrina de Cristo. Sería precioso. Y es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Estos hombres tienen que enseñar a ser sobrios, a ser prudentes, a ser serios o tener esa gravedad. Y hay una solidez ahí en esos hombres. Ahora sí dice, a ser prudentes los ancianos, los hombres mayores, jóvenes, adultos. Y esta palabra ahí se refiere a la mente y el pensamiento. O sea, es un hombre que es sensato, un hombre que es sensato. Puede que no sea intelectual, pero está lleno de sentido común. Para tener sentido común no necesitamos saber todos los misterios del mundo. Para tener sentido común no necesitamos conocer todas las enciclopedias o haber ido a la universidad. Tenemos que tener sentido común y esto es lo que Pablo dice, son personas prudentes. No es un hombre que pretenda saber la respuesta cuando la desconoce, no es un hombre irreflexivo. Lo que está guiado es por la humildad y la sensatez. Eso es un hombre prudente. ¿Quieren saber cómo es un hombre prudente? Leamos todos los días Proverbios. Ahí dice cómo es un hombre prudente. Ahí tenemos una guía de cómo serlo. Y sería bueno poder atesorar eso como hombres. De manera que el cristiano maduro no es un fuera de serie tal vez o un súper espiritual. Aunque su cristianismo pueda tener una especie de, a veces para algunos, de vertiente mística incomprensible, ¿no? ¿De dónde salió que se comporta de esta manera? Es un fuera de serie, es de otro planeta. Mirá cómo trata a la esposa, mirá cómo se ocupa de la casa, mirá cómo es en el trabajo diligente, mirá qué respetuoso que es, mirá con qué buenas palabras que habla. Bueno, eso es algo normal para el cristiano. Eso es algo normal, pero es algo precioso que podemos mostrar a otros que no son de esa manera. Ahora, acá me sale una pregunta y te pregunto a vos hoy, hombre, a todos los hombres que están acá. ¿Es tu oración diaria estas cosas? ¿Es tu oración diaria estas cosas? ¿Te estás esforzando por estudiar y examinar cómo podés hacer esto de la mejor manera? ¿O lo estamos esquivando? Y nos estamos yendo tras otras cosas que creemos que son más serias. No, yo ahora estoy mirando acerca de la inmutabilidad de Dios. Es bueno, hay que hacerlo. Está en la Biblia, es una doctrina preciosa. Es un conocimiento santo y bueno. Pero el Señor nos dice que una vida transformada se vive y se predica a otros de la manera que también nosotros la estamos reflejando. Estoy tratando de ver esto como ser una persona más prudente, más seria, cómo poder estar gobernados por el Señor. Son las metas en mi vida. Están nuestras pretensiones, en nuestras oraciones cada día para que nos moldee como cristianos maduros que quiere Dios que seamos. Lo importante es que sean cosas reales, no una máscara. Noten ¿por qué no tiene que ser una máscara? Porque Pablo lo dice con una sola palabra, sean. Esa palabra es no parezcan, no sean una pintura, no sean cartón pintado, sino que sean, que se los pueda tocar y es de verdad. Estos hombres son de verdad. Y noten que ahí el sean es inicial, es un presente que está en modo infinitivo. O sea, como que existís para esto. Ese sean te marca eso. Acordate, este sean que dice la palabra de Dios te está diciendo, hombre, vos existís para esto, para mostrar esto. Para eso te creé.
Para eso te creé. Y si estás haciendo eso, estás bajo mi voluntad. Y es lo que tenemos que perseguir. Y esto nos da pie a lo que Pablo quiere que Tito enseñe a los hombres cristianos como señal de madurez. Y por último, ahí la vida interior. Pablo le dice a Tito que los ancianos deben ser sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y esta lista es una variación sobre las 3 grandes virtudes cristianas del Nuevo Testamento. El miércoles pasado, en el estudio que estamos haciendo de cómo abrir la Biblia e interpretarla, estuvimos viendo algo de listas. Y esto es algo que yo les comenté, hay algo que estoy viendo de Tito y que ahí hay una lista de cosas que se repite una y otra vez en el Nuevo Testamento. Una y otra vez, la dijo Jesús, la dijeron los apóstoles, los discípulos del Señor. Está en todo el Nuevo Testamento 3 cosas, estas 3 cosas. Y estas 3 cosas son estas virtudes: fe, esperanza y amor. Fe y esperanza, amor, es la predicación del Evangelio. Fe, esperanza y amor es como tiene que vivir el cristiano. Bajo estos encabezados, la fe y el amor aparecen en nuestra lista acá de Tito. Y la paciencia se puede considerar como, el lado práctico de la esperanza, ¿no? Porque uno espera con paciencia. Y la paciencia es lo que nos hace pensar en que tengo una esperanza, que algo va a venir. Entonces está relacionado la fe y la esperanza, el amor, en estas 3 palabras ahí. ¿Qué es lo que trae una gravedad gozosa y una dignidad al carácter de un hombre? Bueno, es ver a Dios manifestado en la vida de su Hijo Jesucristo. Eso es algo gozoso. Eso es algo que trae gozo, que nos trae gozo a nosotros. Poder descubrir eso y poder ver también al Hijo de Dios. Un hombre cuyos ojos de la fe están fijados constantemente en el Rey de Reyes no puede verse perturbado. ¿Por qué? Porque algo de la majestuosa gloria de ese Evangelio de Cristo que alumbró nuestros corazones va a salir a relucirse, va a salir a manifestarse. Y es lo que tenemos que perseguir. Al igual que el rostro de Moisés resplandeció tras haber visto a Dios en toda su gloria. Cuando él bajó de estar con Dios, él no dijo nada. La gente lo miró y vio que el rostro resplandeció. ¿Y qué hizo? Se cubrió y se dieron cuenta que habían estado con Dios. Así es como tiene que ser todo hombre. Tiene que ser un hombre que pueda mostrar que ha estado con Dios. Este hombre es un hombre que está con Dios, que vive en la presencia de Dios, que busca a Dios, que ama a Dios, quiere ser como Cristo. Y vive una vida que adorna esa doctrina. ¿Refleja eso nuestro rostro hacia los demás? ¿Refleja eso el rostro entre nosotros de que estamos con Cristo? ¿O refleja siempre que no estamos con el Señor? Y eso es algo que tenemos que perseguir. Y esto es importante, mis amados. ¿Qué es lo que trae sobriedad y dominio propio a un hombre? A un hombre, en lugar de la glotonería brutal que había ahí en Creta, o el ensimismamiento introvertido sin amor. Cuando un hombre ha bebido del amor del Señor y cada día va a esa fuente de gracia y de amor del Señor, ¿saben qué es lo que sale? Amor del Señor. Cuando un hombre todos los días va y se goza del amor de Cristo y está en la palabra de Dios y ora y se maravilla por cómo me ha salvado, Señor, mirá. Entonces nos levantamos de ese lugar y reflejamos el amor de Cristo, tal vez sin decir nada. Solo con nuestra actitud, solo como lo hacemos, y ahora hago las cosas diferentes. Y ahora me piden algo y ahora mi esposa me pedía algo y antes yo le gritaba todo el tiempo, pero ahora... Sí, mi amor, ¿qué más te puedo ayudar? Vos sabés que estoy acá para servirte. ¿Qué necesitas? Llamame, cualquier cosa. Antes no me podían ni ver. Antes me tenían que pedir que haga las cosas y ahora yo me quiero ocupar. De mis hijos me quiero ocupar. Quiero estar con ellos. El tiempo que tenga, el poco tiempo entre el trabajo y lo que hago, pero quiero estar, quiero preocuparme de ellos. Papá, antes eras diferente, pero ahora, ¿qué pasa? Todo cambió. ¿Por qué? Porque estamos en el amor de Cristo y bebemos de esa fuente. Si no bebés de la fuente del amor de Cristo cada día, no pidas abrir el grifo y que salga amor. ¿Sabés qué va a pasar? No va a salir nada. No va a salir nada.
puede ser tu oración, que tenga más amor con mi esposa y con mis hijos. Pero estás bebiendo del amor, de la fuente del amor de Dios, y estás estudiando y viendo cómo ser un mejor esposo, un mejor padre, lo estás viendo en la Escritura, te estás llenando de eso. Entonces no pida que oremos por algo que no estás buscando, que no está llenando tu tanque, no lo estás llenando, porque no va a salir nada. Dios no es un mago, Dios es un Dios de realidades, que Él va a hacer lo que Él prometió. Él prometió algo que vos lo buscás y que vos querés ser como Cristo y vos vas a tener eso. Él te lo va a dar porque Él no miente. Pero si no lo buscamos, no lo esperes. No esperemos resultados en algo que no estamos haciendo. ¿Qué es lo que trae paciencia persistente al carácter del hombre que persevera en hacer el bien, independientemente de lo que o de lo duras que sean las circunstancias? Cuando tus ojos están puestos no en este mundo, sino en la vida venidera. Vos vas a poder ser una persona que pueda expresar todo lo que sentís, lo que te está pasando, pero vos no lo hacés por debilidad, sino que lo hacés porque reconoces que verdaderamente necesitas esa ayuda y que la ayuda viene del Señor. Es tener humildad. Y hermanos, como hombres, nosotros tenemos que pedir humildad. Si hay algo que tenemos que luchar consistentemente es: Señor, quiero ser humilde, más humilde. Y si es necesario, Señor, humillame bajo tu poderosa mano para que vos puedas crecer. Si nosotros no somos humildes delante del Señor, si no lo somos, el Señor nos va a resistir. Porque su palabra dice que Él da gracia a los humildes. Pero ¿a quién resiste? A los soberbios. A los soberbios. Entonces, hermanos, no somos fuertes, no somos fuertes. Somos débiles por todos lados, por todos lados. Y nuestra debilidad la tenemos que llevar delante del Señor, pero también llevarla delante de mis hermanos. Y poder decirle a algún hermano que oramos juntos: hermano, orá por mí porque yo en esto soy débil, no puedo, necesito que me ayudes, orá por mí. Y a su vez nosotros tenemos esa ayuda que viene del Señor. El concepto de vida cristiana según Pablo, y acá estamos cerrando esto, no es una vida fácil, es duro, porque en todas estas cosas que requiere, solamente acá de los ancianos, requiere valor y perseverancia, así como fe y amor. Y muy a menudo malinterpretamos la naturaleza del poder del Espíritu. A menudo nosotros creemos que y esto ha surgido bajo el pragmatismo espiritual y también bajo la influencia mística que en muchas iglesias se ha introducido. Y creemos que el poder espiritual que nosotros necesitamos, y si tenemos que pedir: Señor, quiero ser lleno de tu Espíritu para poder afrontar esto, quiero que me ayudes y me guíes en esto. Porque otros lo tomaron y dijeron que ser lleno del Espíritu es estar revolcándose en el piso, es estar saltando, es estar dando gritos de júbilo, es estar corriendo, estar haciendo cosas locas y desordenadas. Eso no es ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu lo pedimos cuando nos vemos en debilidad y lo vemos en gran necesidad y lo necesitamos para una tarea específica. Necesito ser lleno del Espíritu para ser un buen esposo. Necesito ser lleno de tu Espíritu para ser un buen padre. Necesito ser lleno del Espíritu para ser un buen hermano. Necesito ser lleno de tu Espíritu y de tu sabiduría, Señor, porque no puedo. Pero Satanás nos va a tratar de hacer todo lo posible para que nos apartemos de eso. La verdadera masculinidad consiste en una fuerza exterior amorosa y digna que se basa en una vida espiritual saludable. Y si conoces a Cristo, yo quiero que te preguntes esto. Y finalizamos. ¿Estás adornando la doctrina de Dios con tu conducta?
¿Estás adornando la doctrina de Dios con tu conducta? ¿Yo lo estoy haciendo? ¿Vos lo estás haciendo como hombre? ¿O hay cosas que hay que arreglar? Si hay que arreglar, tenés al Espíritu Santo, sos un hijo de Dios, lo podés hacer. Pedile la fuerza al Señor, pedile que te ayude, buscá en su palabra, hablemos, acérquense y hablemos, porque también es algo que yo busco. Pero ahora, si no conozco nada de esto, si no tengo la fuerza, peleo con mis propias fuerzas, es porque todavía no conozco a Cristo. Y tenés que conocer a Cristo. Y también hoy es día para que puedas conocer a Cristo. Que puedas decir, Señor, te necesito. No lo puedo hacer con mis fuerzas. Necesito a alguien que ya lo hizo en mi lugar, que ya pagó en mi lugar esto, ya lo vivió. Fue tentado en todo y sin pecado. Y ese es el Señor. El Señor nos da fuerzas en nuestras debilidades. Mis hermanos hombres, hoy el desafío es: esfuércense por tener esta conducta y este carácter. No se esfuercen en nada más. Esfuércense en esto, porque lo demás es consecuencia de vivir esa vida que adorna la doctrina de Dios. Y eso se ve reflejado en esta vida de piedad para los hombres. Oremos. Señor, te damos gracias por introducirnos en tu palabra y enseñarnos en esta mañana como hombres a cómo vivir. Ayúdanos en medio de nuestras debilidades. Señor, no podemos solos, te necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu misericordia cada día, Señor. Necesitamos que nos renueves el entendimiento por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanos en sus debilidades. Ayúdanos, Señor, a poder llevar las cargas de unos a otros también. Y gracias porque no nos has dejado solos, Señor. Ayúdanos a tener esta característica para que otros vean y para que puedan imitar, Señor, lo que nosotros tenemos que ser como hombres, como varones. Ayúdanos a ser prudentes, maduros, serios. Ayúdanos, Señor. Y gracias, Padre, por todos los hombres que hoy están acá, Señor, porque sé, Señor, que tú estás haciendo una obra. Y gracias, Señor, porque todavía lo vas a seguir haciendo en nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.